Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y por supuesto, de Demet Özdemir. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en este nuestro rincón virtual, ese espacio seguro donde nos permitimos desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada suspiro de la vida de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, mis queridos, prepárense para un festín de emociones, porque tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que estoy segura, los tendrá comentando, debatiendo y especulando durante días, quizás semanas. Hoy sí, hoy vamos a hablar de ella, de Demet, de su talento que no conoce fronteras, de su belleza que deslumbra a cualquiera que se cruce en su camino, pero sobre todo, vamos a hablar de su vida amorosa, o mejor dicho, de las interminables especulaciones que giran como un torbellino alrededor de su relación, o quizás deberíamos decir, de su potencial relación, con el mismísimo Can Yaman. Sí, lo sé, el tema es más que candente, es lava pura, y ha generado ríos de tinta, océanos de rumores y un sinfín de teorías. ¿Están juntos en secreto? ¿Se han reconciliado después de años de distancia? ¿Hubo drama detrás de las cámaras que impidió su felicidad? ¿O existe un amor verdadero, destinado a desafiar el tiempo y las circunstancias, esperando pacientemente el momento perfecto para resurgir de las cenizas? Todas estas preguntas y muchísimas más, intentaremos responderlas hoy, analizando minuciosamente cada declaración pública, cada mirada captada por los paparazzi, cada gesto aparentemente insignificante y cada publicación en las redes sociales que pueda darnos alguna pista. Porque, seamos honestos, todos amamos un buen culebrón, nos encanta sumergirnos en historias de amor, desamor y reencuentros, y cuando la realidad se parece peligrosamente a una telenovela, mucho mejor. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este mar embravecido de rumores y revelaciones, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significaría el mundo para mí. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con este humilde canal, o si simplemente disfrutan de nuestros vídeos, de nuestras charlas apasionadas y aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Únanse a esta gran familia de amantes del drama turco, activen la campanita mágica para no perderse ni una sola actualización, ni un solo chisme jugoso, ni una sola teoría conspirativa. Les prometo solemnemente que no se arrepentirán. Y ahora sí, con la energía renovada y la emoción a flor de piel, manos a la obra. Como todos sabemos, o al menos como lo recordamos con una mezcla de nostalgia y anhelo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, allá por los tiempos dorados, casi míticos, de Erkencikus, fue una auténtica locura mediática, un fenómeno que trascendió las pantallas y se instaló en el imaginario colectivo. La química que desprendían en pantalla era innegable, palpable, casi podía tocarse. La gente suspiraba con cada escena romántica, con cada mirada robada, con cada roce accidental. Era una conexión eléctrica, magnética, que encendía la imaginación de millones de espectadores. Y por supuesto, como era de esperar, los rumores de un romance fuera de cámaras, de un amor secreto que florecía entre guiones y sets de filmación, no tardaron en surgir. Ambos, con una inteligencia astuta y una estrategia cuidadosamente calibrada, jugaron con la ambigüedad, alimentando la fantasía de sus fans, cultivando el misterio, pero sin confirmar ni desmentir absolutamente nada. Era una estrategia brillante, magistral, porque mantenía la serie en boca de todos, generaba conversación constante y, obviamente, elevaba aún más su popularidad, consolidando su estatus como las estrellas del momento. Luego, como suele suceder en estos casos, como la vida misma, la serie llegó a su fin. Su ciclo se completó y, con ella, pareció desvanecerse también la llama, o al menos la percepción pública de la llama, entre Demet y Can. Cada uno tomó su propio camino profesional, protagonizaron otros proyectos, exploraron nuevos horizontes y, aunque se mantuvieron en contacto, intercambiando mensajes esporádicos y felicitaciones ocasionales, la intensidad de su relación, al menos desde la perspectiva de los medios, pareció disminuir considerablemente. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Todo dentro de los parámetros esperables en el vertiginoso mundo del espectáculo. Pero, damas y caballeros, agárrense fuerte a sus asientos, porque es aquí donde la historia se pone realmente interesante, donde el guión da un giro inesperado y donde las piezas del rompecabezas comienzan a moverse de forma intrigante. Recientemente han surgido una serie de indicios, de pequeñas señales, de detalles sutiles pero reveladores, que nos hacen pensar, que nos invitan a soñar, que quizás, solo quizás, el amor entre Demet y Can no se ha extinguido por completo, que sigue latente esperando una oportunidad para volver a encenderse.
Y no estoy hablando de simples especulaciones sin fundamento, de chismes vacíos que circulan por las redes sociales, no, estoy hablando de detalles concretos, de eventos específicos que han llamado poderosamente la atención de los fans más observadores, de aquellos que analizan cada movimiento, cada palabra, cada publicación de sus ídolos con la precisión de un cirujano. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet concedió una entrevista a un reconocido medio turco, y al ser preguntada sobre Can, sobre su relación actual con él, no pudo evitar sonreír, una sonrisa genuina, espontánea, que iluminó su rostro y transmitió una calidez innegable. Y luego, con una voz suave pero firme, dijo: Can es una persona muy especial para mí. Hemos compartido momentos muy importantes, experiencias inolvidables que han marcado nuestras vidas, y siempre le tendré un gran cariño, un respeto profundo y una admiración sincera. Una declaración aparentemente inocente, una respuesta políticamente correcta que podría haber dado cualquier celebridad en una situación similar, pero que viniendo de Demet, de una persona que suele ser reservada y cautelosa con su vida privada, tiene un significado mucho más profundo, una resonancia especial. Porque, seamos sinceros, podría haber respondido con un simple «somos amigos» y haber evitado el tema por completo, cortando de raíz cualquier especulación. Pero no, ella prefirió destacar la importancia de Can en su vida, enfatizar el cariño que siente por él y dejar una puerta abierta a la esperanza. Y no solo eso, sino que también han surgido algunas coincidencias sospechosas, algunas sincronicidades intrigantes en sus redes sociales, esos escaparates virtuales donde las celebridades comparten fragmentos de su vida con sus seguidores. Ambos han publicado fotos en lugares similares, en fechas cercanas, incluso en algunos casos en el mismo día. Playas paradisíacas, restaurantes exclusivos, paisajes impresionantes, lugares que invitan al romance, a la intimidad, a la conexión. Lo que ha llevado a muchos fans a pensar, a conspirar, a imaginar que quizás han estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de la vorágine mediática. Sé que algunos dirán que son simples coincidencias, que la vida está llena de casualidades y que no debemos buscar significados ocultos donde no los hay. Pero yo, personalmente, me niego a creer en las casualidades. Creo firmemente que no hay coincidencias, sino causalidades, que todo sucede por una razón y que el universo conspira para unir a las almas gemelas. Y cuando se trata de Demet y Can, la causalidad siempre apunta al amor, a una conexión predestinada que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿cuál es la razón de este supuesto resurgimiento del amor? ¿Qué ha provocado este despertar repentino de un sentimiento que muchos creían dormido para siempre? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, donde las verdades se mezclan con las mentiras, donde los rumores se entrelazan con la realidad y donde debemos navegar con cautela para no caer en conclusiones precipitadas. Porque tenemos que hablar del famoso drama, de los altibajos emocionales, de las experiencias dolorosas que han marcado la vida de ambos durante el tiempo que estuvieron separados. Al parecer, durante estos años, ambos tuvieron otras relaciones sentimentales que, según los rumores, no terminaron del todo bien, que dejaron cicatrices profundas en sus corazones. Demet, como todos sabemos, estuvo casada con Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, duró muy poco, un suspiro en el tiempo que terminó en divorcio y en una profunda decepción para la actriz. Y Can, por su parte, también tuvo sus altibajos amorosos, relaciones que no llegaron a buen puerto y que lo dejaron con el corazón roto. Según fuentes cercanas a ambos, personas que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, estas experiencias dolorosas, estos fracasos amorosos les han hecho reflexionar profundamente sobre lo que realmente quieren en la vida, sobre sus prioridades, sobre sus necesidades emocionales y sobre todo, sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Al parecer, el drama, las decepciones, las dificultades y los desengaños han servido como un catalizador, como un punto de inflexión que les ha permitido darse cuenta de que su amor es más fuerte de lo que pensaban, que su conexión es más profunda de lo que imaginaban y que no pueden seguir ignorando lo que dicta su corazón. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo, al meollo del asunto, a la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Creo que Demet y Can están juntos de nuevo? ¿Creo que se han dado una segunda oportunidad? No lo sé con certeza. No tengo una bola de cristal ni acceso a sus conversaciones privadas. Pero lo que sí creo, lo que sí siento en lo más profundo de mi corazón, es que su conexión es innegable, que su amor es real, que existe una chispa que sigue viva a pesar del tiempo y la distancia. Y que a pesar de los obstáculos, de las dificultades y de las presiones externas, siempre habrá un hilo invisible que los una, una fuerza magnética que los atraiga el uno al otro.
Y si el drama les ha servido para darse cuenta de esto, para valorar lo que tienen y para luchar por su felicidad, entonces, bienvenido sea el drama. Porque al final del día, lo que realmente importa es la felicidad de Demet y Can. Si ellos son felices juntos, si encuentran la paz y la alegría en su relación, entonces nosotros, sus fans, también seremos felices. Y si deciden mantener su relación en secreto por miedo a la prensa, por temor a las críticas o por cualquier otra razón personal, lo respetaremos. Lo importante es que sepan que cuentan con nuestro apoyo incondicional, que estamos aquí para celebrar sus éxitos y para brindarles nuestro aliento en los momentos difíciles. Y ahora, quiero abrir un pequeño debate, un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Can están juntos de nuevo? ¿O creen que son solo amigos, que su relación se limita a una amistad sincera y duradera? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y no tengan miedo de ser creativos, de expresar sus ideas con pasión y libertad. Aquí vale todo. Antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información está basada en rumores, en especulaciones y en interpretaciones personales. No hay nada confirmado oficialmente por Demet ni por Can. Así que por favor, tomen todo esto con pinzas, no se dejen llevar por la histeria colectiva y recuerden que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Pero eso sí, no pierdan la esperanza. Porque, como dice el famoso dicho, el amor verdadero siempre vuelve. Y si el amor entre Demet y Can es verdadero, si está destinado a ser, entonces, estoy seguro de que los veremos juntos de nuevo, más fuertes, más felices y más enamorados que nunca. Bueno, mis queridos amantes del drama turco, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. En resumen, hoy hemos explorado la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los rumores, las señales y el impacto del drama en su relación. Hemos concluido que aunque no hay confirmación oficial, la conexión entre ellos es innegable y que el amor podría ser más fuerte que nunca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo y qué temas les gustaría que abordara en el futuro. Y ahora sí, para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.